Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar eh, un tema de alguna manera especial, diría yo. ¿Por qué especial? Porque, tal como el título sugiere, la hora de la oscuridad, en realidad ese es el momento del decreto de muerte, pero también es un tiempo de prueba para el remanente final. Lo veremos. Y creo que la reflexión de hoy termina con una sorpresa. Nunca lo había entendido así, pero creo que Dios nos revela cuánto es ese tiempo de prueba para el remanente final. Al final de la reflexión vamos a ver esta realidad. Yo mismo me quedé sorprendido, así que lo que Dios trata de revelarme, pues trato de ayudaros a vosotros también a entender esta realidad, ¿verdad? Por lo tanto, el tema que hoy vamos a tratar es la hora de la oscuridad. Tenemos que ubicarnos en el marco del decreto divino, ahora, decreto de muerte, perdón. Ahora veréis por qué digo esto. Y una vez que se da el decreto de muerte, es un tiempo de prueba para el remanente final, es decir, siendo ya sellado, el remanente ya no peca más, ¿verdad? Esto es lo que trata de explicarnos. Nosotros lo hemos estudiado en otras reflexiones con anterioridad. Por lo tanto, todos aquellos que seguís la obra de este ministerio, deberíais de ubicaros en el momento, en la línea de tiempo, ¿verdad?, de los eventos finales y poder entender de qué estamos hablando, ¿verdad? Para todos aquellos que sois nuevos, os invito a ir para atrás. Hay muchas reflexiones, hay mucha enseñanza, hay mucho escrito está, ¿verdad? Y seguramente entenderéis. Bien, sin más dilación, entremos en nuestra reflexión, ¿verdad? La hora de la oscuridad, Israel en el marco de esta serie, ¿verdad? Israel y la Odisea, tipos y sombras. Y nos dice lo siguiente: en la puerta de Jezreel, Elías y Acab se separaron. Dice, el profeta eligió permanecer fuera de las murallas de la ciudad, ¿verdad? Se envolvió en su manto y se acostó sobre la tierra desnuda para dormir. El rey, pasando al interior, pronto llegó al refugio de su palacio y allí relató a su esposa los maravillosos acontecimientos del día y la maravillosa revelación del poder divino que había demostrado a Israel que Jehová era el verdadero Dios y Elías su mensajero elegido. Aquí quería deciros una cuestión, queridos. He visto vuestras reacciones tanto en la reflexión, no la última, sino la antepenúltima, pero también en la última. Debemos de entender, nosotros miramos lo que es visible, ¿verdad? La cara visible de las personas. Y por supuesto que aquí no hablamos de personas, no individualizamos, sino que tratamos de entender los eventos tal como Dios nos lo dice y por qué pasan ciertas cuestiones, ¿verdad? Porque aquí puede ser que alguien esté pensando que este ministerio tiene algún problema con los ministros. Desde luego que no. Nosotros tenemos que pensar mucho más profundo, es decir, tenemos que captar aquello que Dios ve, entiende y el porqué de las cosas, ¿verdad? Puedo comprender que la sorpresa es grande. Fijaos aquí, cuando nos dice el rey pasando al interior de la ciudad, ¿verdad?, de las murallas,
Pronto llegó al refugio de su palacio y allí relató a su esposa, a Jezabel, ¿verdad?, los maravillosos acontecimientos del día y la maravillosa revelación del poder divino que había demostrado a Israel que Jehová era el verdadero Dios, Jehová era el verdadero Dios y Elías su mensajero elegido. Pero fijaos lo que ocurre. Y necesitamos entender todo esto en el marco de la Odisea, ¿verdad? Por eso digo yo que es que nosotros miramos la cara de las personas, pero nosotros tenemos que entender los mecanismos, los principios que están detrás de las personas. Es decir, ¿qué me hace actuar o dejar de actuar como actúo? Y fijaos lo que ocurre en este momento. Dice, cuando Acab le contó a la reina el asesinato de los profetas idólatras, Jezabel, endurecida e impenitente, se enfureció, se negó a reconocer en los sucesos del Monte Carmelo la providencia dominante de Dios y aún desafiante, declaró audazmente que Elías debía morir. Ahora, ¿quién manda aquí? Necesitamos entenderlo en el marco de la Odisea, ¿verdad? ¿Quién es el rey? Acab. ¿Y quién manda? ¿Quién da decreto de muerte? Necesitamos entender la organización patriarcal de Israel. El marco de la familia, ¿verdad? O la iglesia. Necesitamos entender esto, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién manda aquí? ¿Acab o Jezabel? ¿Quién decreta un decreto de muerte para Elías? Porque fijaos, porque dije antes, nosotros miramos la cara de las personas, pero no tenemos la capacidad de distinguir, diferenciar la persona y lo que la persona representa. Porque puede ser que nosotros miremos a los ministros como personas, pero olvidándonos que representan algo. ¿Verdad? Por lo tanto, nosotros miramos a la persona y decimos, no, pero si es una buena persona, ya. ¿Y por qué actúa como actúa? ¿Y en nombre de quién? Es decir, ¿qué valores promueve? ¿Suyos personales? ¿O las que impuestos por el matrimonio está aplicando? La pregunta que tenemos que hacernos es si nosotros vamos con todas esas verdades ante nuestros ministros en las iglesias, ¿qué tratarán de revelarnos? ¿Su fe personal o el mensaje o la política de la institución que representan? Esto necesitamos entender nosotros, separar lo que es la persona. Dios no rechaza a nadie, ¿verdad? Pero claro, cuando Él actúa en el marco de una institución, no se representa a sí mismo, sino ver otro tipos de valores que le sobrepasa. Digo sobrepasa porque puede elegir no representarlas, estos valores, no representar estos valores, ¿verdad? Digo esto porque veo vuestra sorpresa y os vais a dar cuenta quién es el remanente, queridos. Acab queda profundamente impresionado por lo que pasa en Carmel. Pero cuando se encuentra con Jezabel, Acab se somete a Jezabel. Acab no actúa como un rey. ¿Quién manda? Declaró audazmente que Elías debía morir. Este es el decreto de muerte, queridos. Este es el decreto de muerte. ¿Quién manda en la Odisea? ¿Entendéis cuánto significa ese matrimonio en el marco del ecumenismo? ¿Quién tiene el poder?
¿Quién manda? ¿Por qué están pasando cosas que están pasando? Y que el pueblo se pregunta, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay un doble discurso? ¿Por qué hay una doble actuación? Porque Acab no actúa como un rey sometido a Cristo. Porque si fuera así, él quedó impresionado. ¿Pero tiene algún valor? Esta impresión con la cual él llega a casa, ¿tiene algún valor? Cuando habla Jezabel, ¿cuál es el valor predominante? ¿La actuación de Dios? ¿La gloria de Dios revelada? ¿O lo que dice Jezabel? Un decreto de muerte para el remanente. Y me vengo para el marco de la Odisea, ¿verdad? Eso es lo que el pueblo necesita comprender, queridos. Aquí no se trata de hablar mal de nadie. Dios ama a todo el mundo. Pero, ¿cuáles son los valores, o mejor dicho, a quién glorificamos o dejamos de glorificar con nuestra actuación? Porque de boca podemos decir muchas cosas. La cuestión es, ¿cuáles son los frutos? Si yo me voy con este mensaje en el marco de la iglesia, ¿cómo será recibido? ¿Y por qué? Y ahí reside la clave. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los valores que la misma institución respeta, aplica? Son la guía de su funcionamiento. ¿La gloria de Dios o lo que dice Jezabel? Y Jezabel declara decreto de muerte para el remanente. Y el rey, el que representa al pueblo, el que se la guía del pueblo, se somete. ¿Entiende la Odisea esta realidad? Por eso os he dicho, mis queridos hermanos, en multitud de ocasiones, háganse preguntas y traten de encontrar respuestas. Con un escrito está. ¿Por qué creéis que Dios trata de revelarnos toda esta realidad? ¿Será fácil para un Dios de amor que no peca, sin pecado, santo? ¿Será fácil para un Dios de amor hacer justicia? Háganse preguntas, queridos. Dios trata de revelarnos realidades que ni se nos ocurren que están pasando. Verdades que están en medio de nosotros, pero que nadie se atreve a revelar. Ese elefante que está en medio del salón y nadie se atreve a tocar. Pregunta clave. ¿Por qué? ¿A quién glorificamos? ¿A quién damos supremacía por encima de la gloria manifestada de Dios? Preguntas a las cuales necesitamos contestar para mantenernos en el marco de la verdad pura sin contaminación. De otro modo, si el pecado, la contaminación permanece en el medio del pueblo, en el día de la expiación no puede tener lugar. Porque ¿qué significa expiación? Unirnos de nuevo a Dios. ¿Con contaminación? ¿Es esto posible? Sigamos. Dice, aquella noche un mensajero despertó al cansado profeta y le entregó la palabra de Jezabel.
Dice, así me hagan los dioses. Y más también, si no hago tu vida como la de uno de ellos para mañana a esta hora, como la de uno de ellos, ¿de cuál? De los sacerdotes de Baal, a los que mató, ¿verdad? Si no hago tu vida como la de uno de ellos para mañana a esta hora. Interesante mensaje recibe Elías, ¿verdad? Parecería que después de mostrar en el Carmelo, atentos mis queridos, porque estamos hablando del remanente. Todo lo que se le aplica a Elías aquí, se le tiene que aplicar al remanente en el marco de la Odisea. Necesitamos aprender lecciones sumamente importantes, y no porque a Elías le pasa lo que le pasa, tiene que ser exactamente así para nosotros. Lo será porque está escrito, porque lo hemos estudiado en muchas reflexiones, pero esto no quiere decir que todo esto tiene que ser exactamente igual. Y veréis por qué os digo esto. Porque es el mismo Dios el que nos reclama fe, sin dudar. Parecería que después de mostrar en el Carmelo un coraje tan imperturbable, después de triunfar sobre el rey, los sacerdotes y el pueblo, Elías no podía ceder al desánimo ni dejarse intimidar por la timidez. ¿Comprendéis lo que trata de sugerir Dios? ¿Dónde habéis colocado vuestra confianza? ¿Cómo es que Jezabel tiene tanto poder sobre tu mente por encima de la gloria revelada de Dios? Dice, pero él, que había sido bendecido con tantas evidencias del cuidado amoroso de Dios, no estaba por encima de las debilidades de la humanidad, y en esta hora oscura su fe y su valor lo abandonaron. ¿Por qué trata de resaltarnos esto, mis queridos hermanos? Porque el remanente será probado. A partir del decreto de muerte, el remanente será probado. Y no puede pecar. Si peca, Israel perecería. Necesitamos entender bien la profecía, necesitamos entender bien lo que trata Dios de ayudarnos a comprender. Necesita un pueblo con una fe inquebrantable. Y eso es lo que trata Dios de construir. Estemos atentos, ¿verdad? Dice, y en esta hora oscura su fe y su valor lo abandonaron. Su fe y su valor lo abandonaron. ¿Puede ocurrir eso en el remanente final? Atentos, queridos, atentos. Necesitamos entender profundidades, no la superficie. Dice, desconcertado, salió de su sueño. La lluvia caía del cielo y la oscuridad se extendía por todas partes. Olvidando que 3 años antes, Dios, estad atentos a las palabras, porque tienen significados potentes. Olvidando que 3 años antes, Dios había dirigido su rumbo hacia un lugar de refugio del odio de Jezabel y la búsqueda de Acab. Ahora la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el inicio de la obra y su final? ¿No se había expuesto él a la misma muerte, al mismo odio de Jezabel al principio? ¿Y cómo es que después de Dios manifestar su gloria, él se olvida? Necesitamos entender realidades profundas, ¿verdad? Dice, olvidando, no quiero ser tan específico, porque todos nosotros necesitamos, con el Espíritu de Cristo, pensar, llenarnos de Cristo, permitirle al Espíritu que obre, forme en nosotros un carácter. Y esto es una obra personal, nosotros con Cristo. Por eso yo no quiero que os quedéis con lo que yo digo, porque yo no soy el Dios de nadie.
quiero recalcar y subrayar esto, y lo veréis en las reflexiones que vienen, cómo de relevante es esa realidad. Nosotros podemos escuchar a mucha gente, y yo trato de ayudar, pero no os podéis quedar con mis palabras. Necesitamos llenarnos de Cristo. Simplemente trato de colocar la duda razonable para que pensemos todos, yo y vosotros, ¿verdad? Necesitamos pensar, necesitamos permitirle a Cristo que nos hable a través de lo escrito está. Y eso es lo que en realidad trato de hacer. Yo no soy el Evangelio, solo trato de ayudar, ¿verdad? Pero tenemos que entender este Evangelio. El escrito está y el por qué. ¿Qué es lo que Dios trata de hacer? ¿Por qué me está diciendo y me está contando lo que me está contando? ¿Qué necesito entender? ¿Qué necesito experimentar? ¿Verdad? Olvidando que 3 años antes Dios había dirigido su rumbo hacia un lugar de refugio del odio de Jezabel y la búsqueda de Acab, el profeta perdió ahora de vista el cuidado protector de Dios y huyó por su vida. Y esto, en el remanente final, no puede ocurrir. Eso es lo que necesitamos entender, porque el remanente final está sellado con Cristo. Está sellado, tenemos a Cristo. ¿Cómo que vamos a huir? Y lo vais a ver por lo que dice Dios, no por lo que dice Gabriel. Por eso resalto tanto, que para algunos puede ser aburrido, pero no me preocupa eso. Porque si estas cosas no son por amor, pues aburren y pasan cosas que pasan, ¿verdad? Dice, dejando a su siervo en Berseba, fue un día de camino al desierto y vino y se sentó bajo un enebro. Y aquí quiero recalcar algo. Recuerden lo que dice Dios. Dios dice, olvidando que 3 años antes Dios había dirigido su rumbo hacia un lugar de refugio del odio de Jezabel y la búsqueda de Acab. Es decir, él tuvo que esconderse después de dar el mensaje, pero ¿quién lo dirigió en esta huida o en este escondite? Dios. El remanente también tendrá que salirse del camino de Jezabel, ¿verdad? Pero esto tiene que ser la guía de Dios, no el miedo, no lo que le está pasando ahora mismo a Elías. El miedo lo hace olvidar quién lo ha guiado, y esto no puede pasar en el remanente final. Por eso lo recalco tanto. Eso no significa que el remanente final no tendrá que salirse del camino de Jezabel, pero bajo la guía de Dios, no por el miedo. Es absolutamente distinto. Y esto necesitamos comprenderlo, ¿verdad? Atentos a lo que dice Dios, porque necesitamos entender por qué está diciendo Dios. Y esto, lo que dice aquí, me lo dice a mí y a ti, querido, que participamos por la gloria divina. Esa es nuestra esperanza, nuestra fe, que somos el remanente final. Para eso estamos trabajando, ¿verdad? Este mensaje está dirigido a nosotros, queridos, directamente. Escuchen. Elías no debió huir de su puesto de trabajo. Debería haber respondido a la amenaza de Jezabel con un llamamiento a la protección de aquel que le había encargado la obra que había hecho. ¿Por qué huyó Elías aquí? ¿Bajo el amparo de Dios? ¿Bajo la protección de Dios? ¿O por miedo? Pues esto no puede ocurrir con nosotros, queridos. Esto no puede pasar en el remanente final. El remanente final, bajo la guía de Dios, se echará del camino de Jezabel. Pero no será el miedo que le hará huir al remanente final. Porque entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Cuál es ese poder que habita en ese templo? ¿Cuál es ese carácter? ¿Cuál es esa fe? Y eso es lo que reclama Dios aquí. ¿Por qué no confías en mí? Recuerden también la cuerda al final, cuando tenemos que soltar, o sea, la visión, que digo de primeros escritos, una cuerda que sale directamente desde el cielo, por las nubes, ¿verdad? Y nosotros tenemos que agarrarnos de ellas y saltar. Y eso es lo que le reclama
Dios a Elías en este momento. ¿En quién confías? ¿Quién te guía? ¿El miedo? ¿El enemigo? ¿Es más poderoso que yo? Por eso os digo, pongan preguntas y traten de contestar. ¿Por qué Dios le está diciendo a Elías, a nosotros, al remanente, lo que está diciendo? Elías no debió huir de su puesto de trabajo. Debería haber respondido a la amenaza de Jezabel con un llamamiento a la protección de aquel que le había encargado la obra que había hecho. ¿En quién tenía que haber puesto su fe? En Cristo. Debería haberle dicho al mensajero que el Dios en quien confiaba lo protegería contra el odio de la reina. Hacía poco tiempo que había sido testigo de una maravillosa manifestación del poder de Dios, y esto debería haberle dado la seguridad de que ahora no sería abandonado. Curiosamente, Elías actúa casi como Acab. ¿Qué le impulsa a Acab que se someta a Jezabel para el decreto de muerte? ¿Qué le impulsa a Elías? Eso necesitamos entender. ¿A quién estamos glorificando? Y me refiero al remanente final. Y esta es la lección que Dios trata de darnos a nosotros. Dice, si hubiera permanecido... Hacía poco tiempo que había sido testigo de una maravillosa manifestación del poder de Dios, y esto debería haberle dado la seguridad de que ahora no sería abandonado. Si hubiera permanecido donde estaba, si hubiera hecho de Dios su refugio y su fuerza, atentos, manteniéndose firme en la verdad, la Odisea. Y hay una gran diferencia aquí que estamos peleando reflexión tras reflexión para que se pueda entender. Nosotros necesitamos esa verdad purificada, la que viene de Dios, no la verdad que uno cree tener, porque son dos cosas absolutamente distintas. Y nosotros necesitamos mantenernos firmes en la verdad. ¿Cuál verdad, la Odisea? La que le fue dada a la que debería de haber sido la última generación. Esa es nuestra verdad, específica para este momento. Dice, el Señor lo habría protegido del daño. ¿Pero qué pasa aquí? Se nos fue la fe. Se nos fue la confianza. El miedo es más poderoso. Y yo aplicaría eso a lo que está pasando allí afuera, donde te está diciendo día sí y día y otro también, ponte el medicamento, que morirás. ¿Quién prevalece? La fe, que es mantenida por la firmeza en la verdad, o el miedo que Jezabel trata de implementar. Póngase preguntas y busquen las respuestas correctas. El Señor lo había protegido del daño. Le habría dado otra victoria importante al enviar sus juicios sobre Jezabel, y la impresión causada en el rey y en el pueblo habría producido una gran reforma. ¿Por qué no se ha producido una gran reforma en el medio del pueblo de Dios? Porque Elías tiene miedo. El remanente tiene miedo. No se atreve a decir estas verdades en el marco de Israel, en el marco de la Odisea. Y la Odisea perece porque Elías tiene miedo.
¿Entendéis lo que dice Dios? Y la impresión causada en el rey, en el pueblo y en el pueblo, habría producido una gran reforma. Pero detrás de estas palabras hay una verdad tremenda, queridos. Si en el liderazgo, que es lo que representa Acab representa a la iglesia, ¿verdad? Si en el liderazgo y en el pueblo no se ha producido esta gran reforma, ¿qué significa esto? Háganse preguntas y traten de contestar a ellas, queridos. Porque no puede ser que este Elías sea el remanente final. No puede ser. Y lo veremos. ¿Por qué no puede ser? Dice, por muy valiente y exitoso que sea un hombre en la realización de una obra especial, a menos que mire constantemente a Dios cuando surjan circunstancias que pongan a prueba su fe, perderá su valor. ¿Qué significa esto? ¿Quién es mi valor? Perderás la conexión con Cristo, es lo que está tratando de decirnos, queridos. Cristo es mi justicia. Incluso después de que Dios le haya dado marcadas señales de su poder, después de que se haya fortalecido para hacer la obra de Dios, atentos, fracasará a menos que confíe implícitamente en la omnipotencia. Pero si confía en la omnipotencia, no huye, sin que Dios se lo diga. ¿Comprendéis las líneas finas y de lo que Dios trata de hablarnos, queridos? Porque Dios trata de construir este pueblo que le glorifica a Él. Y no puede ser que el remanente final sea este Elías. No puede ser. Dice, Elías había esperado mucho del milagro realizado en el Carmelo, y su decepción fue grande. Esperaba que después de esta demostración del poder de Dios, Jezabel ya no tendría influencia sobre la mente de Acab. ¿Dónde tiene Jezabel influencia? Sobre la mente de Acab. ¿Qué es lo que tiene que estar aquí en la mente? El arca del pacto, que representa al Padre y a Cristo, con sus dos naturalezas, ¿verdad? ¿Y quién tiene control sobre la mente? Jezabel ya no tendría influencia sobre la mente de Acab. Batalla del Armagedón. ¿Quién convencerá? ¿La veis? ¿La entendéis, mis queridos hermanos? Dice, y que habría una rápida reforma en todo Israel. Es curioso y necesitamos entender detrás de todas esas palabras, como Dios nos dirá, que Acab, dominado por Jezabel, lleva a este pueblo a la apostasía final. La final. Este pueblo que reconoció de boca, este es el Dios, este es el Señor, ¿sabéis lo que le faltó a este pueblo? Una experiencia creciente, progresiva con Cristo. No puede haber una rápida reforma en todo Israel. Esto significaría un milagro. Es justamente lo que la Odisea cree hoy. Que antes de que Cristo venga, Dios hará un milagro y seremos salvos. Esto es un engaño del enemigo.
Jezabel ya no tendría influencia sobre la mente de Acab y que habría una rápida reforma en todo Israel. Esto es un imposible. Nuestro Dios no actúa ni puede actuar así. En justicia. Todo el día en la altura del Carmelo había trabajado sin comida. Cuando había guiado el carro de Acab hasta la puerta de Jezreel, su valor, dice, era fuerte. La conexión con Cristo, con el Espíritu, era fuerte. Pero en algún momento, el miedo pudo con él. Y su fe y su confianza se le fue. Pero la reacción que a menudo sigue a la fe elevada y al éxito glorioso estaba presionando a Elías. Temía que la reforma iniciada en el Carmelo no fuera duradera. La depresión se apoderó de él. La depresión, dice. Interesante. ¿Qué arma es esta? ¿Y de quién? La depresión se apoderó de él. Este es el trabajo de un espíritu extraño, ¿verdad? ¿Qué significa cuando nos quedamos sin la conexión con Cristo? Otra conexión se está construyendo. La depresión se apoderó de él. Un otro espíritu, ¿verdad? Dice, había sido exaltado a la cima del Pisga. Ahora estaba en el valle. Mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de la fe. Pero en este tiempo de desaliento, con el mensaje amenazador de Jezabel resonando en sus oídos y con Satanás aparentemente todavía prevaleciendo, a través de la conspiración de esta malvada mujer, dice, perdió su apoyo en Dios. Esta frase nos revela lo que está pasando ahí afuera, queridos. ¿Con qué armas el enemigo está trabajando para someter a Elías? La batalla del Armagedón es entre el mundo dirigido por el enemigo y Elías, el remanente final. Esta es la batalla. ¿Cómo obra el enemigo? ¿Qué mensaje vemos y escuchamos todos los días? Miedo. No hay comida. La energía está por las nubes y más va a haber. Guerra nuclear. Cada día vemos declaraciones de políticos más disparatadas, ¿verdad? Miedo. Mucho miedo. Eso es lo que hace Jezabel ahora mismo. Está implementando mucho miedo. ¿Con qué propósito? Para que Elías pierda la conexión con Cristo. Perdió su apoyo en Dios. Porque a través del miedo, alguien está tomando el control. La fe y la confianza de Elías versus remanente se pierde. El que sostiene al remanente es Dios. Si no tenemos esa conexión, no hay última generación, no hay glorificación a Dios, no hay conexión con Dios. Había sido exaltado por encima de la medida y la reacción fue tremenda, dice, cuando confió en Dios, ¿verdad? Olvidando a Dios, ¿haciendo qué? Olvidando a Dios. Este es un mensaje en código celestial. ¿Cómo olvidó Israel a Dios? Paulatinamente, casi sin saber, sin querer,
empezó a adorar a otros dioses y se metió en apostasía. ¿Qué le está pasando a Elías? Olvidando a Dios, huyó, yendo de un lado a otro hasta que se encontró en un despoblado lúgubre y solo. Cuando dice solo, sin Dios. Tremendo mensaje, queridos, tremendo mensaje que necesitamos comprender, porque el remanente necesita una fe que no sea esa. La fe del inicio de la obra y no la fe del final de la obra. Dice, totalmente cansado, se sentó a descansar bajo un enebro y sentado allí pidió para sí la muerte. Pidió para sí la muerte. ¿Perdona? ¿Este es el Elías? ¿Este que tenía celo para la obra de Dios? Pidió para sí la muerte. ¿Y por qué hizo todo lo que hizo hasta ahora? ¿Para morir? ¿O para glorificar a Dios? Es decir, vivir. ¿Cómo ha llegado Elías en este punto? ¿Y os dais cuenta, mis queridos hermanos, que un pequeño detalle cambia el rumbo? Cambia el rumbo de mi vida, de tu vida, querido. En lugar de huir a Dios, Elías huye de Jezabel, busca soluciones mías, personales, no las que Dios me da. Véase el inicio de la obra de Elías, véase este momento. Pidió para sí la muerte. ¿Quién quería eso? ¿Quién quiere matar a Elías? ¿Al remanente? ¿Qué significa la batalla del Armagedón? ¿Entendéis la derrota de Elías? Pues fijaos cómo Dios tiene que reconstruir a este Elías. Porque llegado a este momento, Elías no es nada, por sus propias palabras. Dice, ya es suficiente. Ahora, Señor, dijo, quita mi vida porque no soy mejor que mis padres. Un momento. Elías, ¿cómo no te vayas directamente a Dios antes de huir? Porque ¿a quién le pide todo esto? A Dios. ¿Cómo no te vayas tú a Dios antes de huir, antes de tener miedo, para que termines al final pidiendo la muerte para ti? ¿A quién? A Dios. Oye, esto es un estado de locura, ¿no? No te vayas a Dios para pedir protección, pero sí te vas a Dios para pedir que te mate. Esto es locura, ¿verdad? ¿Por qué recalco tanto esto, mis queridos hermanos? Lo recalca lo escrito está. Porque necesitamos entender, queridos, la pequeña, eterna, grandísima diferencia entre confiar plenamente en Dios, lo subrayo con mayúsculas, y por un momento descuidarte y tu rumbo toma una dirección que ni tú te lo puedes creer cuando despiertas. Eso le está pasando a Elías, queridos, en este momento. Porque no soy mejor que mis padres. ¿Dónde estaba su confianza?
en Él, queridos, en Él. Porque cuando le pides a Dios que te proteja, que te guíe, tú confías en Dios y Él hará. Veas el inicio de la obra, veas este momento. Qué pequeño, gran detalle que puede cambiar nuestro rumbo. Vean lo que está tratando de hacer Dios en este mismo momento y desde este mismo momento. Y aplíquelo yo para mí y vosotros para vosotros, queridos, porque Dios necesita un remanente con una fe inquebrantable y que el mensaje de miedo de Jezabel no signifique nada. En realidad, que sea una victoria de Elías, del remanente, sobre Jezabel. Porque esto es lo que necesita demostrar Dios a través de su última generación. Una victoria sobre Jezabel, obtenida por una fe inquebrantable. Una confianza plena y total en Cristo. Y no llegar como ha llegado Elías en este momento y como nos suele pasar, queridos. Y lo hablo por experiencia personal. No podemos permitir llegar a este momento. Revela falta de fe y no una fe inquebrantable. Dice: fugitivo, lejos de los hogares de los hombres, con el ánimo aplastado por la amarga decepción, deseaba no volver a mirar los rostros de los hombres. Por fin, completamente agotado, se durmió. Es decir, por fin dejó de confiar en sí mismo. Completamente agotado, sin recursos, se durmió. Y en este momento es cuando Dios obra, a pesar de una fe tan en el valle, tan destrozada, tan agotada. Dios, que es amor, obra. A partir de este momento Dios empieza una obra de reconstrucción total del remanente de Elías, ¿verdad? Dice: la experiencia de todos vienen tiempos de desilusión y desánimo. Días en los que el dolor es la porción. Y es difícil creer que Dios es todavía el amable benefactor de sus hijos nacidos en la tierra. Días en los que los problemas acosan el alma. ¿Los problemas acosan el alma? ¿O son estos espíritus malignos que a través de miedo nos trata de abatir, de echar en el polvo? Días en los que los problemas acosan el alma hasta que la muerte parece preferible a la vida. ¿De quién es esta obra? Del enemigo. Batalla del Armagedón, batalla por nuestra mente, una perversión tan total que la muerte parece preferible a la vida. ¡Qué tremendo, queridos! ¡Qué tremendo! ¿A dónde nos lleva estar desconectados de Cristo? El miedo de Jezabel. El miedo del enemigo de Dios. ¿A dónde nos lleva? Que la muerte parece preferible a la vida. Un estado de locura total. Es en esos momentos cuando muchos pierden la confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda. Acuérdese el Edén. En la esclavitud de la
incredulidad. Dejan de confiar en Dios. La muerte parece preferible a la vida. Si en esos momentos pudiéramos discernir con visión espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos a los ángeles de Dios tratando de salvarnos de nosotros mismos. ¿Perdona? ¿En qué estado estamos? ¿Podemos comprender lo que significa estar separados de Dios? En pecado, separados de Dios. ¿Podéis entender a qué estado nos lleva esta batalla por nuestra mente, el Armagedón? Por llegar a este punto de locura total, queridos. Dice, si en esos momentos pudiéramos discernir con visión espiritual, lo que quiere decir, si en estos momentos pudiéramos estar conectados con Cristo, el significado de las providencias de Dios, veríamos a los ángeles de Dios tratando de salvarnos de nosotros mismos, esforzándose por plantar nuestros pies sobre un fundamento más firme que las colinas eternas, dice. Y surgiría una nueva fe, una nueva vida. No lo sé si vosotros veis aquí la batalla del Armagedón, mis queridos. La batalla por nuestra mente. El enemigo trata de llevarnos a ese estado de locura en donde la muerte sea preferible a la vida. Pero Dios no deja de pelear. Dios no deja de pelear. Él quiere que nosotros experimentemos, dice, veríamos a los ángeles de Dios tratando de salvarnos de nosotros mismos, esforzándose por plantar nuestros pies, nuestra mente, sobre un fundamento más firme. ¿Cuál es ese fundamento más firme? La verdad pura, sin contaminar, el Evangelio, que es Cristo mismo, verdad pura, sin contaminar, que las colinas eternas, dice. Y surgiría una nueva fe, ese carácter que tanto necesitamos, una nueva vida. Cristo en mí, mi justicia. Vida, no muerte. ¿Veis la batalla del Armagedón? ¿Dónde se lleva? Dicen las alturas. ¿Quién prevalece? ¿Quién ocupará tu mente? El estado de... Sí, bueno, desde el estado de locura, ¿verdad? Al estado de discernir, de estar conectados con Cristo, de tener ese discernimiento tan necesario e imprescindible. Fijaos lo que hace Dios, porque aquí nos revela la batalla. Dios trata de convencer al remanente. Siempre trato de venir a nosotros, queridos, porque estamos experimentando justamente estos momentos. Mucha gente no se lo cree. Hace días pasados le estaba diciendo a unos hermanos que vienen y compran de la huerta, y les dije, queridos, estamos viviendo estos momentos. Y estaban así como, no me lo creo. ¿No? ¿Y qué está pasando aquí afuera? ¿Con qué propósito? ¿Está preparado el pueblo de Dios? ¿Comprende la batalla del Armagedón que tiene lugar ahora mismo más fuerte que nunca? Pues fijaos lo que hace Dios con el remanente final, con Elías. El fiel Job, en el día de su aflicción y oscuridad, declaró: que perezca el día en que nací.
Oh, si mi dolor fuera completamente pesara y mi calamidad se pusiera en la balanza. Oh, que pudiera tener mi petición y que Dios me conceda lo que anhelo. Incluso que Dios se complazca en destruirme. Qué locura, ¿verdad? Incluso que Dios se complazca en destruirme. Que suelte su mano y me corte. Entonces aún tendría consuelo. No voy a refrenar mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, me quejaré en la amargura de mi alma. Mi alma escoge la muerte antes que mi vida. ¿Entendéis la experiencia? Job, Elías, pero fijaos lo que hace Dios. Utiliza a Job para decirle a Elías, no solo es tu experiencia, esto es lo que el enemigo trata de hacer, pero mira lo que hago yo. Dice, mi alma escoge la muerte antes que mi vida, la aborrezco, no quiero vivir siempre, dejadme en paz, porque mis días son vanidad. Esto es lo que quiere el enemigo, que creamos, que vivimos para nada, que no representamos nada, que lo mejor que podemos hacer es querer morir. Y de este modo, no hay una última generación que glorifique a Dios, que experimente la vida, el amor, ¿verdad? Dice, pero aunque cansado de la vida, a Job no se le permitió morir. A Job no se le permitió morir. Se le señalaron las posibilidades del futuro y se le dio el mensaje de esperanza. Dice, habla Dios, ¿verdad? Estarás firme y no temerás miedo. Y no temerás miedo, porque olvidarás tu miseria y la recordarás como las aguas que pasan, y tu edad será más clara que el mediodía, brillarás, serás como la mañana, y estarás seguro, porque hay esperanza. Te acostarás y nadie te hará temer, porque el mal ya no existirá. Nos habla de su reino Dios, ¿verdad? Dice, desde las profundidades del desaliento y el abatimiento, Job se elevó a las alturas de la confianza implícita en la misericordia y el poder salvador de Dios. Triunfantemente declaró, aunque me mate, confiaré en Él. Él también será mi salvación. Sé que mi Redentor vive y que se levantará en el último día sobre la tierra. Y aunque después de mi piel los gusanos destruyan este cuerpo, sin embargo, en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. ¿Qué es lo que hace Dios, queridos? Reconstruye. Dios reconstruye un otro ser, una nueva vida, con nuevas perspectivas. ¿Comprendéis? No os dejéis en el desánimo, quiero decir. No permitís que el desánimo, que el enemigo venza, queridos. Preserven su confianza plenamente en Dios. Él es capaz de crear, de recrear un nuevo hombre. A mí y a ti, querido y querida. Dice, el Señor respondió a Job desde el torbellino y reveló a su siervo la fuerza de su poder. Y fijaos lo que trata de decir Dios. Aunque tú no me ves, aunque tú no ves materialmente, ¿verdad? Mi obra, yo obro. Y trata de revelarle a Elías y a Job cómo obra Dios, cómo se manifiesta Dios. Fijaos, dice, y reveló a su siervo la fuerza de su poder.
cuando Job vislumbró a su creador, dice, se aborreció a sí mismo y se arrepintió en polvo y cenizas. Entonces el Señor pudo bendecirlo abundantemente y hacer de sus últimos años los mejores de su vida. Los mejores de su vida. Dice, la esperanza y el coraje son esenciales para un servicio perfecto en la obra de Dios. Dice, son el fruto de la fe. ¿Y quién es mi fe? La verdad, el Evangelio, Cristo. Él es mi fe. Dice, el abatimiento es pecaminoso, es irrazonable. Lo que quiere decir es que hemos perdido la mente, un estado de locura. El abatimiento es pecaminoso, es irrazonable. Dios puede y quiere conceder abundantemente a sus siervos la fuerza que necesitan para la prueba del juicio. Pero ¿por qué Dios puede y quiere? Y sin embargo, llegamos en la condición de Job y de Elías. Porque dice, la esperanza y el coraje son esenciales. ¿Qué necesita el remanente final? La esperanza y el coraje para seguir a Cristo, allá donde Él va. Aunque a mí me parece locura, aunque tengo que declarar todo lo que estoy declarando en toda esta serie, y que a veces da vergüenza encontrarte con tus amigos, a los que amas con toda tu alma, y que ministran las iglesias, y tú tienes que abrazarte con ellos, porque los quieres. Pero al mismo tiempo sabes que también necesitan ser salvos y necesitan entender la verdad, la que Dios nos revela. Pero Dios no puede, aunque quiere, porque Él necesita un remanente con una esperanza y un coraje que son esenciales para un servicio perfecto. ¿Dónde está este remanente con coraje, con fe, que salgan a proclamar el mensaje de Elías? El Isaías 58, los primeros versículos. ¿Dónde está este pueblo? Por eso, mis queridos, os invito, abran la boca, hablen al pueblo de Dios su apostasía, queridos. No es fácil, no lo es, y lo hablo por experiencia personal. Pero, ¿quién va a dar el mensaje? ¿Quién despertará un pueblo dormido en idolatría y en apostasía? ¿Los cobardes? ¿Los cobardes? ¿O los que tienen fe y coraje, que son esenciales para un servicio perfecto en la obra de Dios? Dice, son el fruto de la fe, son el fruto de estar conectados con Cristo. Dice, Dios puede y quiere conceder abundantemente a sus siervos la fuerza que necesitan para la prueba y el juicio. ¿Quién es esa fuerza? Cristo. Cristo. Los planes de los enemigos de su obra pueden parecer bien trazados y firmemente establecidos. Pero atentos. Pero Dios puede derivar el más fuerte de ellos. Y esto lo hace a su tiempo y manera, cuando ve que la fe ha sido suficientemente probada. Atentos, queridos, porque aquí Dios nos dirá algo que nos vamos a quedar. Yo me quedé, digo, ¿será así? ¿Es verdad? Pues yo creo que sí. Y seguramente lo vais a ver vosotros y os vais a dar cuenta
Que sí, yo creo que sí, ¿verdad? Y esto lo hace a su tiempo y manera cuando ve que la fe ha sido suficientemente probada. Es decir, cuando se dará el decreto de muerte, en ese mismo instante empieza un tiempo de prueba para el pueblo de Dios. Pero ese tiempo de prueba en realidad es el tiempo cuando glorificamos a Dios. Porque ese pueblo no peca más. Ya está sellado, ¿verdad? Ya está sellado. Ahora en este tiempo, el pueblo de Dios demostrará que no peca más. Que a pesar de estar viviendo en un mundo más caído que nunca, más separado de Dios que nunca, este remanente vivirá en conformidad con la palabra de Dios. Dice, para los descorazonados hay un remedio: fe, oración y trabajo. Y trabajo. No basta solo con saber la verdad. Elías sabía la verdad. Job sabía la verdad. ¿En qué estado llegaron? ¿De locura? ¿Lo vimos? ¿Querer antes la muerte que la vida? Pues necesitamos trabajar, queridos. Esto tiene que ser completo. Fe, oración y trabajo. La fe y la actividad impartirán seguridad y satisfacción que aumentarán día a día, porque a través del trabajo vemos la mano de Dios obrando. Y esto nos impartirá seguridad y satisfacción que aumentarán día a día. En los días más oscuros, cuando las apariencias parezcan más prohibitivas, no temas. Ten fe en Dios. Él conoce todas tus necesidades. Él tiene todo el poder. Su amor y compasión infinitos nunca se cansan. No temas que no cumpla su promesa. Él es la verdad eterna. Nunca cambiará la alianza que ha hecho con los que le aman. Y concederá a sus siervos fieles la medida de eficacia que exija su necesidad. A medida que trabajamos, a medida que necesitamos más, Dios proveerá lo que haga falta, ¿verdad? Dice, y concederá a sus siervos fieles la medida de eficacia que exija su necesidad. Dijo el probado apóstol Pablo. Me dijo, ¿quién? Cristo. Te basta mi gracia, porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad. Por eso me complazco en las enfermedades, en los oprobios, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando dejo de mirarme a mí, es cuando Cristo obra, ¿verdad? ¿Abandonó Dios a Elías? Oh, no. No, no lo amó menos cuando se sintió abandonado por Dios y por los hombres, que cuando en respuesta a su oración brotó fuego del cielo e iluminó la cima de la montaña. Y menos mal que Dios no nos deja en nuestra locura. Él trata de salvarnos, de crear a este hombre nuevo, ¿verdad? Dice, mientras Elías dormía, agotado, sin recursos, recuerden, un suave toque y una agradable voz lo despertaron. Atentos al remanente final, porque pasaremos momentos críticos, pero fijaos lo que dice. Cuando el hombre, el remanente, estará agotado y sin recursos, es cuando Dios obra, se manifiesta, ¿verdad? Dice, se levantó aterrorizado, como para huir, temiendo que el enemigo lo hubiera descubierto. Pero el rostro compasivo que se inclinaba sobre él no era el de un enemigo, sino el de un amigo. Dios había enviado un ángel del cielo con comida para su siervo. Dice, levántate y come
le dijo el ángel, y miró, y he aquí que había una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua a su cabecera. El pan y el agua no nos faltará. ¿Y qué pan será este? ¿El que comió Israel en el desierto? ¿El pan del cielo? ¿Entendéis? Después de que Elías hubo tomado el refrigerio que le habían preparado, volvió a dormir. Por segunda vez vino el ángel tocando al hombre exhausto, le dijo con compasiva ternura, levántate y come, atentos, porque el viaje es demasiado largo para ti. Y se levantó y comió y bebió. Y con la fuerza de ese alimento, atentos, con la fuerza de ese alimento, pudo viajar 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué trata de decirnos Dios aquí? ¿Qué trata de decirle al remanente final? Que después de que se da el decreto de muerte, aquí hay un paralelismo con Cristo. La prueba del desierto de Cristo. ¿Y qué pasó cuando se terminó la prueba? Los ángeles lo atendieron porque para él fue el inicio de la prueba. Pero para el remanente es el final de la prueba. Y dice 40 días y 40 noches. Eso es literal, queridos, no simbólico. 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahora, pregunto yo, ¿quién es el templo de Dios, el Padre? ¿Quién es el templo? ¿Dónde habita Dios el Padre? ¿Qué nos dice la verdad pura sin contaminar? Él habita en Cristo. ¿De qué nos habla aquí? 40 días y 40 noches hasta que viene Cristo y nos une con el Padre. Eso es lo que yo creo que trata Dios de decirnos. Hasta la venida de Cristo, 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, donde encontró refugio en una cueva, dice. Donde nosotros encontraremos refugio en Cristo, en el monte de Dios. Pero estamos hablando de literal, de la venida literal de Cristo por las nubes de los cielos. Si el mensaje termina así, por algo es, queridos. Algo hay que entender aquí. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Espero que sea un mensaje de esperanza, un mensaje que pueda fortalecer nuestra fe. Vivimos tiempos terribles, queridos. Mucha gente perece. Lo sabíamos, porque esto es lo que ocurre con un mundo separado de Dios. ¿Por qué el remanente necesita glorificar a Dios? ¿Por qué el remanente necesita fe, oración y trabajo? Porque este mundo necesita la gloria de Dios. Ver que hay una solución. Y debemos de abrir la boca aquí, ahora, para que alguno de ellos pueda ser salvo todavía. Así que espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión pueda fortalecer vuestra fe. Sé que todos pasamos por momentos críticos. Para mí este año ha sido un año horroroso desde la perspectiva de esta tierra. Pero desde la perspectiva espiritual he visto la gloria de Dios. He visto la mano de Dios obrando. Y sigue obrando. No perdáis vuestra fe. Confíen. Agárrense con todo poder, con toda vuestra alma, de esa cuerda que sale del cielo y que es Cristo mismo, y sin la cual
no podemos saltar al otro lado. Y hago referencia a la primera visión de la sierva que está reflejada en los primeros escritos. Os deseo, mis queridos hermanos, bueno, primero le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos fortalezca en su verdad pura sin contaminar, que haga una fe inquebrantable en nosotros, ese carácter que necesitamos. Y espero, mis queridos hermanos, que cada uno de vosotros, entendiendo tipos y símbolos de Israel y la Odisea, vuestra fe quede fuerte, cada vez más fuerte. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.